Bueno, hola, este es un video para mis alumnos y alumnas del Mañasco. Yo soy la profe de lengua, algunos ya recibieron videos míos, otros va a ser el primero. Es un video en el que les voy a explicar un poco las reglas de acentuación, porque es un tema que a veces cuesta mucho decidir qué palabras llevan tilde, qué palabras no, y a veces es difícil aprenderlo leyendo solamente un documento, entonces voy a agregar en el Google Classroom de primero y de segundo año este video con explicación para que puedan entenderlo un poco mejor. Muchos y muchas de ustedes tienen muchos errores de tildación que vamos a tratar de ir mejorando a lo largo del año, sobre todo porque a veces un error en la tildación de una palabra puede hacer que el significado de esa palabra cambie. Entonces tenemos que saber cuándo poner o no una tilde y dónde, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que diferenciar cuando hablamos de este tema es la acentuación de la tildación. No es lo mismo un acento que una tilde, ¿no? Todas las palabras tienen acento, pero no todas las palabras llevan tilde. El acento es la fuerza que recae sobre alguna de las vocales de la palabra, es una vocal que pronunciamos un poquito más fuerte, por ejemplo, si decimos celular, lo que llamamos la sílaba tónica, es decir, la sílaba donde está el acento es lar, o sea, en la vocal A. Si decimos escuela, tenemos escuela, ¿no? La U es la vocal tónica y la sílaba tónica es cue, o sea, tendríamos es, cue, la, o sea, la sílaba tónica es la del medio, cue. Si tenemos la palabra, por ejemplo, tobogán, la sílaba tónica es gan. Entonces, todas esas son palabras con acento, no todas esas palabras llevan tilde. La tilde es el signito, la rayita, que les ponemos a algunas palabras para marcar dónde cae ese acento. ¿Sí? Entonces, esa primera distinción es muy importante porque cuando hablamos de tildación, eh, hablamos de dónde hay que poner esa rayita, pero nos tenemos que acordar de que igual todas las palabras llevan acento. Ahora, la pregunta es, ¿dónde vamos a poner esas tildes y cuándo? ¿No? Para eso hay cierto tipo de reglas que nosotros podemos aprender y que después tendremos que seguir para poner correcta o incorrectamente una tilde. Vamos a tratar de que sea correctamente. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es compartirles una hoja que estoy armando para subirles también al Classroom, en la que les voy a ir explicando las reglas de acentuación. En realidad ya las tengo escritas para que no se haga tan largo el video y que todos lo puedan ver, pero mientras vayamos avanzando yo les voy a ir explicando algunas cosas. Algo fundamental que tenemos que saber hacer para poder decidir si una palabra lleva tilde o no es saber separar en sílabas. Ustedes ya aprendieron en la primaria a separar en sílabas. En general, una sílaba tiene una vocal y quizás también alguna consonante. En algunos casos especiales que se llaman diptongos, hay más de una vocal dentro de la sílaba. En este video no me voy a detener en los diptongos y en los hiatos porque sería hacer el video muy largo y el objetivo es que sea lo más cortito posible, así si tienen datos o si tienen poquito internet en su casa, pueden ver igual el video. Entonces, lo primero que tenemos que saber hacer es separar en sílabas. Yo acá puse algunas palabras. Verdad se separa verdad, canción se separa canción. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de diptongo, es decir, dos vocales que quedan dentro de una misma sílaba. Árbol se separa en dos sílabas. Viento se separa en dos sílabas. Acá hay otro diptongo. Teléfono se separa en cuatro sílabas. Teléfono. Y vértigo se separa en tres sílabas. Vértigo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante saber separar en sílabas? Porque nosotros para clasificar las palabras en agudas, graves o esdrújulas, tenemos que saber en qué sílaba cae el acento, ¿sí? Fíjense que dije acento y no dije tilde. ¿Por qué? Porque algunas palabras, como dijimos antes, llevan tilde, pero todas las palabras tienen acento, ¿no? Y es el acento y no la tilde lo que a nosotros nos va a importar para saber si hay una palabra aguda, grave o esdrújula. Ahora, una vez que separamos las palabras en sílabas, tenemos que decidir cuál es la sílaba tónica, ¿no? Por ejemplo, en verdad, acá les voy a dar un consejo. Cuando ustedes busquen la sílaba tónica, no separen en sílaba, no digan verdad, porque si lo separan,
todas las sílabas le van a parecer tónicas. Para buscar la sílaba tónica tenemos que decir la palabra completa, verdad, ¿no? ¿Dónde cayó la fuerza de esa palabra? En dad, que es la última sílaba de la palabra. La voy a marcar acá con un color. En canción, la sílaba tónica es sion, ¿no? Fíjense que yo no digo, para buscar la sílaba tónica, canción, porque si digo canción, me parecen las dos sílabas tónicas. Entonces tengo que decir las dos juntas, canción. Ahí queda claro que la sílaba tónica es sion. ¿Sí? ¿Qué pasa con árbol? Árbol, ¿no? La sílaba tónica es ar. ¿Y qué pasa con viento? Viento. La sílaba tónica es bien. Después acá tenemos teléfono, la sílaba tónica es le, también con un color, y vértigo, la sílaba tónica es ver. Si ustedes se fijan, las dos palabras de arriba tienen la sílaba tónica en la última sílaba de la palabra, ¿no? Verdad tiene dos sílabas, canción tiene dos sílabas, la tónica son siempre la última. En la segunda lista de palabras, la sílaba tónica es la anteúltima, es decir, que si contamos de atrás para adelante, esta sería la última y esta sería la anteúltima. Lo mismo con viento. Y en teléfono y en vértigo, la sílaba tónica es la tercera contando del final para atrás, o sea, la antepenúltima sílaba. En los dos casos, fíjense que no importa qué cantidad de sílabas en total tenga la palabra, lo que nos importa es cuántas sílabas contamos de atrás para adelante al definir dónde cae la sílaba tónica. Ese ruido que escuchan es mi computadora haciendo un poco de ruido, espero que se pase pronto y que no les tape mi voz. Entonces, las palabras se van a diferenciar en agudas, graves o esdrújulas según la sílaba tónica, es decir, según dónde caiga esa sílaba. Esto quiero que se lo graben bien porque es el motivo por el que muchas veces se equivocan. Una palabra no es aguda, grave o esdrújula según dónde esté la tilde, sino dónde esté el acento, porque sabemos que después algunas palabras van a tener tilde y otras no. Tampoco una palabra es aguda, grave o esdrújula según la letra en la que termina. Eso es algo que nos va a importar después para saber si ponemos o no ponemos una tilde, pero no para decir si una palabra es aguda, si es grave o si es esdrújula. Vamos a pintar esto, porque lo que nos tiene que quedar pintado es la sílaba tónica. Entonces, las palabras agudas son las que tienen la sílaba tónica en la última sílaba. Las palabras graves son las que tienen la sílaba tónica en la anteúltima sílaba. Y las palabras esdrújulas, son las que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima, es decir, en la tercera contando de atrás para adelante. Ahora, ustedes se preguntarán, la profe se olvidó de poner algunas tildes en estas palabras. No, no es que me olvidé. Ahora vamos a ver por qué y cuándo cada palabra lleva tilde. Las palabras agudas llevan tilde solamente cuando terminan en N, en S o en vocal. Acá tenemos una palabra que termina con D y es aguda, o sea que no le vamos a poner tilde. Y acá tenemos una palabra que termina con N y es aguda, entonces le tenemos que poner tilde. En la O, ¿no? Acá tenemos dos vocales. ¿Cuál es la más fuerte? ¿La I o la O? La O. Decimos canción, no decimos canción, ¿no? Canción. Entonces la tilde cae en la O. Con las palabras graves pasa al revés. Llevan tilde cuando la palabra no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Por ejemplo, la palabra árbol, que termina en L. Entonces, si esta palabra es grave y termina en L, lleva tilde. Si esta palabra es grave y termina en vocal, no lleva tilde. Y por último, las palabras esdrújulas siempre llevan tilde, sin importarnos en qué letra termina, ¿sí? Entonces, siempre ya si sabemos que una palabra es esdrújula, le vamos a poner tilde. Entonces, yo acá les hice un cuadro con varios ejemplos. Además de las esdrújulas, tenemos también lo que se llaman las sobreesdrújulas, que es cuando está todavía una sílaba más allá,
que tienen las mismas reglas que las esdrújulas, se acentúan también siempre. Entonces, acá está la clasificación. Una palabra es aguda cuando la sílaba tónica es la última sílaba, lo que dijimos arriba. Una palabra es grave cuando la sílaba tónica es la penúltima sílaba. Y una palabra es esdrújula, se puede decir penúltima o anteúltima, lo podemos decir de las dos maneras. Y una palabra es esdrújula cuando la sílaba tónica es la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Esto lo voy a repetir de nuevo porque genera mucha confusión. Una palabra es aguda, grave o esdrújula, no por la letra en la que termina, no por si lleva o no lleva tilde, sino por la sílaba tónica, ¿dónde cae la sílaba tónica? Esta es una pregunta que yo les voy a hacer un montón de veces en el año, y cuando les pregunte por qué, si una palabra es aguda, grave o esdrújula, y por qué, espero que nadie me responda porque termina en N o en S o en vocal, o porque lleva tilde o no lleva tilde. No, la palabra es aguda, grave o esdrújula según dónde cae su sílaba tónica. Ahora, tenemos que combinar dos informaciones para saber si una palabra lleva tilde o no. Una es si es aguda, grave o esdrújula, y otra es en qué letra termina. ¿Sí? Entonces, como dijimos más arriba, las palabras agudas llevan tilde en algunos casos, cuando terminan en NS o vocal. Acá les puse varios ejemplos. Y no llevan tilde cuando terminan en el resto de las letras. Acá les puse otros ejemplos. Con las palabras graves pasa al revés, y con las palabras esdrújulas y con las sobreesdrújulas sabemos que siempre llevan tilde. Es decir, que yo si les pregunto, por ejemplo, ¿por qué la palabra pirámide lleva tilde? Ustedes me tienen que decir porque es una palabra esdrújula y siempre las esdrújulas llevan tilde. Si yo les pregunto ¿por qué la palabra volumen no lleva tilde? Ustedes me tienen que decir que porque es una palabra grave y termina en N, y las palabras cuando son graves y terminan en N no llevan tilde. ¿Sí? Si les pregunto ¿por qué la palabra monopatín lleva tilde? Ustedes me van a decir porque es una palabra aguda que termina en N. ¿Sí? No quiero que me digan que es aguda porque termina en N. No es aguda porque termina en N. Es aguda porque se acentúa en la última sílaba. Y además lleva tilde porque es aguda y termina en N. Tienen que pasar esas dos cosas al mismo tiempo. Estas son las reglas generales de acentuación. Después hay un montonazo de casos especiales que yo les puse en este cuadrito, y que ustedes van a poder después venir a repasar porque yo esto lo voy a subir a la plataforma. El primer caso especial son los adverbios que terminan en mente. Débilmente, fácilmente, recientemente, locamente, brillantemente, inesperadamente, técnicamente. ¿Sí? Son adverbios porque nos dicen cómo se lleva a cabo un verbo, que terminan en las letritas M, E, N, T. Estas palabras que parecen esdrújulas o sobreesdrújulas, en realidad tienen una regla especial de acentuación. Y es la siguiente: si el adjetivo del que provienen lleva tilde, entonces la palabra esta larga también lleva tilde. Por ejemplo, débilmente viene del adjetivo débil. Nosotros en primero ya vimos la semana pasada adjetivos y sustantivos. Débil es un adjetivo, ¿no? La palabra débil lleva tilde. ¿Por qué? Porque es una palabra grave que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Entonces, si débil lleva tilde, débilmente también. Si fácil lleva tilde, fácilmente también. Como reciente no lleva tilde, porque es una palabra grave que termina en vocal, ¿no? La sílaba tónica es 100, o sea, la penúltima, y termina en vocal. Entonces, no lleva tilde. Entonces, recientemente tampoco. Locamente, como loco no lleva tilde, tampoco lleva. Y este es un casito especial que ustedes se tienen que acordar. Hay otro caso especial, que es el de los pronombres interrogativos y exclamativos, que son los que usamos para hacer preguntas o para hacer exclamaciones. ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Todos esos llevan tilde solo si están adentro de una pregunta o de una exclamación, ya sea directa o indirecta. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo ¿quién es ella?, sería una pregunta directa.
Si yo digo, me preguntó qué día es hoy, sería una pregunta indirecta, porque acá no tengo los signos de pregunta, pero igual adentro de esta oración sabemos que alguien le preguntó algo a alguien, ¿no? ¿Cuántas páginas? Esta es una exclamación, lleva tilde. ¿Dónde nos vemos? Por ejemplo, si yo acá respondiera, ¿dónde nos vemos? Donde te dije el otro día. Acá, como dónde está en la respuesta, no lleva tilde, ¿no? En cambio, si está dentro de la pregunta o adentro de la exclamación, lleva tilde. No sé por qué te quiero tanto. Esta es una pregunta indirecta, ¿no? Acá adentro sabemos que hay una pregunta que se hace a alguien que es ¿por qué te quiero tanto? ¿No? Y acá les puse este caso también especial, que es diferenciar entre por qué, separado y con tilde, por qué todo junto, y por qué todo junto y con tilde. Son 3 casos especiales, después los pueden leer acá. Y otro caso especial que también tenemos son los monosílabos. Ustedes por regla general tienen que saber que los monosílabos no llevan tilde. Fe no lleva tilde, doy no lleva tilde, soy no lleva tilde, muy tampoco, ley tampoco. La mayoría de los monosílabos no llevan tilde, salvo que esos monosílabos tengan más de un significado. Y en ese caso, algunos de ellos llevan tilde para distinguirlos del otro que se escribe igual, pero que no significan lo mismo. Esto se llama la tilde diacrítica. No se tienen que saber este nombre, pero se los cuento. Y sirve para diferenciar 2 palabritas que se escriben igual, pero que cuando llevan tilde significan una cosa y cuando no llevan tilde significan otra cosa. Es, por ejemplo, el caso de él. Cuando es un pronombre, decimos, por ejemplo, él llegó primero, nos referimos a una persona, lleva tilde. En cambio, si es el artículo, por ejemplo, el premio será importante, no lleva tilde. Así pasa lo mismo con tú y tú, con mí y mí, con sé y sé, con sí y sí, con de y de, te, más, y aún. Esos son los únicos monosílabos que pueden en algunos casos llevar tilde, ¿sí? Acá les explico cuándo lleva y cuándo no lleva, ¿sí? Todos los demás no llevan nunca. Así que cuando una palabra, por ejemplo, si yo les digo, bueno, sol, y les pregunto, ¿por qué lleva tilde o no lleva tilde sol? Ustedes me tienen que decir, sol no lleva tilde porque es un monosílabo, y los monosílabos no llevan tilde. Acá nos olvidamos de agudas, graves y esdrújulas, porque si una palabra tiene una sola sílaba, no es ni aguda, ni grave, ni esdrújula, tiene una sola sílaba. ¿Bien? Y por último, acá está explicado, para el que no se acuerda, lo que es un diptongo y lo que es un hiato, ¿sí? Estos diptongos y hiatos sirven para saber si las vocales que están juntas en una palabra quedan adentro de la misma sílaba o no. Esto les sirve no para poner tildes específicamente, sino para saber cómo separar una palabra en sílabas, y eso también les va a servir después para decidir si una palabra lleva tilde o no, porque tienen que saber justo qué número de sílaba es cada una. Acá, si alguien no se acuerda, yo les explico cuando las vocales que están juntas quedan en la misma sílaba y cuando no. Para eso tienen que recordar que hay algunas vocales que se llaman abiertas, la A y la E y la O, y algunas que se llaman cerradas, que son la I y la U. Depende de cómo se combinen estas vocales, se va a tratar de un diptongo o de un hiato. Pero esto se los dejo para que lo lean juntos, solos en sus casas. Así no se hace muy largo el videito. Bueno, esta es la explicación general. Yo les voy a dejar unos ejercicios. En primero todavía no dejé ejercicios, así que los voy a dejar ahora. Usen este video para ayudarse a hacer los ejercicios. Y en segundo ya hicimos hace un tiempo ejercicios de acentuación, pero vi que muchos cometieron muchos errores, así que por eso les subo a ustedes también este videito, que lo había pensado para primero, pero lo podemos dejar también en el clase. Así que les dejo un beso grande, les voy a subir ahora para que ustedes tengan el video en su plataforma y también algunas actividades para hacer. Bueno, nos vemos la semana que viene, seguramente les mande otro video con otro tema. Espero que estén muy bien, les voy a mandar dentro de poco una encuesta para ver de nuevo cómo están, cómo se están sintiendo, con quién están pasando la cuarentena, si extrañan mucho la escuela, yo extraño mucho la escuela y verlos a ustedes. Así que en unos días seguro que les mando una encuestita como las que les mandé al principio
de la cuarentena. Bueno, les dejo un beso, que tengan una buena semana y hagan las actividades, porfa, no se atrasen. Chao.